Estamos aquí ya con Luis Eduardo Vivanco, hemos hecho la presentación previa y obviamente ya sabemos de quién se trata el personaje. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido Muchas acá. gracias por la invitación. Y aquí estamos. En el asiento en el que Arauz dijo su última cagada. Y la que vos replicas sin haber mencionado el contexto, pero bueno. Me puteas a mí, como yo casi soy Yo a ti responsable de no, lo a ti que digo. no, bueno, eso ya vamos a hablar, vamos a hablar. La primera pregunta es, ¿cómo procesas todo lo vivido en los últimos, quizás meses ya? No solamente de tu parte, La Posta, Anderson Boscan, ¿qué implica para ustedes que estuvieron, digamos, en una zona completamente distinta hasta que ocurrió esto en enero de este año? Sí, o sea, es difícil de entender. Me ha costado reflexión tras reflexión sobre el por qué, ¿ya? Con lo cual he llegado a una conclusión de repulsión absoluta y de decepción absoluta sobre la sociedad ecuatoriana, sobre el gremio también del periodismo ecuatoriano, y una desesperanza sobre el futuro. Del país, del Ecuador. Sí. Pero ¿cómo lo procesas tú? Digamos que la parte humana lo veremos un poquito más Sí. adelante, pero ¿qué hace que ustedes ahora vivan lo que en su momento algunos ya vivimos y tengan que colocarse incluso no por cuenta de ustedes, sino por cuenta de la opinión pública del lado del correísmo? Es que lo que pasa es de que el debate es tan primario en este sentido en el Ecuador, que no entiende de que pueda haber un grupo de periodistas que les putea a todos los que están en el poder. Durante el correísmo tú conociste mi línea editorial, mi postura de confrontación absoluta y fuerte contra el correísmo. Durante el morenismo sacamos María Paula la repartidora, sacamos a Ros Moreno, sacamos las trafacías del entonces ministro Michelena, y era como que, brother, pero Lenin le está sacando la madre a Correa, ¿por qué investigas a Lenin y por qué afectas a María Paula Romo? Y ahí empezaron ya los distanciamientos con este grupo de intelectuales, pensadores, opinólogos de mala muerte de Twitter. Que son los que nos atacaban a nosotros. Sí. Y ustedes ahí no decían nada. Y que tú atacabas en su momento. No, yo no atacaba, yo comentaba. Claro. La diferencia es distinta. Y bueno, sí te digo, es distinta porque una cosa es el ataque y otra cosa es el comentario y por otro lado defender, que es lo que les pasa a ustedes ahora. Claro. Les toca defenderse de esos que eran sus amigos y que eran supuestamente mis enemigos. Lo bueno en eso es de que yo en cada una de estas etapas me ha servido mucho para depurar falsas amistades, ¿no? O sea, ya me he dado cuenta que soy un tipo de 2 amigos y se acabó. Pero nadie entendía por qué nos atrevíamos a investigar a Moreno, porque eso fortalece a Correa, ¿ya? Entonces, pero señores, están repartiendo hospitales, la gente se está muriendo, luego miren lo que pasó en la pandemia. Eso fortalece a Correa. Ya. Pero yo quiero ahora en el lacismo, eso llegó ya a niveles absurdos y absolutamente estúpidos, en el que estamos viendo de que el cuñado es casi narco, de que hay una red de corrupción salvaje, de que hay mafias de narcotráfico involucradas ya en la gestión pública. Pero, puta, no le des tanto, brother, porque lo fortaleces a Correa. Ya. Pero ¿cuánta responsabilidad tienen ustedes, tienes tú en particular, de haber aupado por mucho tiempo algo que yo particularmente siempre lo dije? El señor no está preparado para la presidencia, hay muchas zonas oscuras de su campaña, pero ustedes negaron todo eso completamente. O sea, normalmente, por ser anticorreístas, beneficiaron, auparon, incluso en algún momento taparon lo que él era en sí mismo, es decir, una persona no preparada para el poder, no preparada para el gobierno y su entorno. Y te digo esto porque efectivamente se notaba. Y yo ya no quise entrar en esa pelea porque efectivamente decía, esto lo único que hace es perjudicarme a mí porque me atacan, tienen un aparato de redes, tienen trolls. O sea, es una cosa impresionante. Todo el mundo tiene trolls menos yo, porque me siento súper chiro, hecho pedazos. O sea, la última rueda del coche de no tener trolls. Evidentemente, yo no te voy a negar de que yo aposté por la opción de Guillermo Lasso. Yo tengo un editorial hace poco de que yo sabía de que no era el mejor, pero era el único. ¿Ya? Él incluso, ya con el tiempo y la reflexión me doy cuenta que él incluso se encargó durante 10 años de no permitir que ninguna otra figura emergente de oposición, tal vez mejor preparada y tal vez mejor intencionada, emerja bajo ningún concepto y él se mantenía como la única opción. Claro. Yo necesitaba y sigo necesitando
de que a este país lo gobierne una opción de derecha decente, porque no todos los de derecha son narcotraficantes. ¿Y en qué piensas No tú? tengo nombres, lastimosamente no tengo nombres por eso mismo, porque esta persona se encargó de impedir que cualquier otra opción... Jaime Nebot. Ya no creo que Jaime está para Pero eso. en su Jaime momento está... era él. Sí, a mí me parece que Nebot podría haber hecho un gran gobierno. Porque incluso ¿ya? hasta Correa le ha respetado, salvando las distancias. Claro, pero no, eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Sí, También eso es estrategia política que tendrán entre los dos. Yo creo que Nebot tal vez pudo haber sido un buen presidente, creo que, o tal vez no, es algo Sí, que la historia nacional va a quedar con esa duda para siempre. Pero sí asumen que una enorme responsabilidad en configurar y al elaborar una imagen que no correspondía con la realidad. Porque yo no sabía, y te soy absolutamente sincero, me he ido dando cuenta con el tiempo, yo no sabía que era así de inepto, para empezar, ¿ya? Yo no sabía. Yo sí creía que venían desde la famosa Fundación Ecuador Libre haciendo un think tank de pensamiento, porque si es que vos revisas, la documentación existe, ¿ya? Sí. O sea, estos muchachos vivían de la teta de Lazo y en sus tiempos libres, cuando les tocaba trabajar, hacían una postura de un gobierno moderno, una postura de un gobierno que respetaba las libertades, un gobierno que iba a traer más mundo al Ecuador y más Ecuador en el mundo. Muy bonito, pero... Claro. Muy bonito. No ha pasado nada de esa pendejada. Estoy escribiendo a una persona que me necesito que me pase un documento, así que no estoy en otra cosa. Sí, Rafa, si estás viendo esto, Rafael, sal del baño no claro, sal del baño y manda el documento. Y yo sigo convencido en esas ideas. Yo sigo convencido de que el Ecuador necesita un gobierno, por decirlo de alguna forma, de derecha liberal, pero honesto, pero eficiente, que respete las diversidades, que respete las diferencias de criterios, que respete realmente la libertad de expresión sin importar quién. Yo cuando ha habido atropellos, en tu caso, desde el RPL, que es el espacio en el que yo puedo participar, han salido solidaridades y alertas, no solo en tu caso, en el caso de Alondra, en el caso de cualquiera de los periodistas que se identifiquen más en esa otra vertiente ideológica. Pero yo sigo pensando que es necesario. Y por eso me cabrea tanto Guillermo Lasso, porque destruyó esa oportunidad. Destruyó la oportunidad de pasar a un país en el que la izquierda pueda tener procesos de gobernabilidad tranquilos. ¿Cómo es lo que está pasando con las alcaldías? Las prefecturas. Como está pasando, por ejemplo, y no se están matando ahí entre nadie, te puede gustar una alcaldía o no te puede gustar una prefectura, pero no hay ese nivel de violencia, ¿ya? Y que la izquierda pueda tener sus buenos tiempos de procesos y luego haya un recambio a lo Chile, de la izquierda a la derecha, te puede gustar uno, no te puede gustar otro, pero hay principios básicos de la democracia que no se destruyen. A ti, que eres inteligente, que estudias y demás, ¿no se te hacía sospechoso que un hombre poderoso, con mucha plata, movilizando un montón de recursos, cooptando personas, cooptando incluso organizaciones no gubernamentales que se disfrazaron de ONGs y en realidad eran sus aparatos de operación electoral, llegar al poder inocentemente a decir voy a salvar este país? Sí, o sea, yo, como te digo, no sabía que era así de inepto, ¿ya? Yo tenía casi una amistad con él, ¿ya? En realidad. Y él cogía y se abanderaba de todos, cualquiera que sea una bandera de oposición al correísmo, y la hacía propia. Unidos, LGBTI, mujeres, el Yasuní ya se lo tatuaba en la nalga, pues. Por supuesto. El Yasuní se lo tatuaba en la nalga y ahora lo ves en una reunión diciendo al carajo con la consulta popular, me la paso por el forro. Pero eso que te critico no fue porque incluso estaba muy acendrado, muy entronizado en tu cuerpo, en tu mente, en la de muchas personas, el anticorreísmo que les impidió ver eso. El anticorreísmo, claro que sí, absolutamente, pero la necesidad de pasar a otro estilo y a otra forma de gobierno. Y esta era la única opción. ¿Ya? Evidentemente era la única opción y fue la única opción. Él pasa 2 segundas vueltas consecutivas, pierde la primera por muy poco con Lenín Moreno, y gana la segunda con una distancia 4 puntos. Sí,
una distancia importante. Casi 200.000 Ajá. votos. Ajá. Es Casi. una distancia importante. Tiene un proceso, y perdóname, el cliché y la redundancia absurda, tiene un proceso de vacunación exitoso que más allá de la vacunación, que fue muy importante, uno decía, o sea, pueden administrar las cosas como han administrado lo privado o lo público, ¿ya? Porque es un tema eficiente y tal y cual. Después de eso todo se va a la mierda, ¿ya? O sea, no pueden sacarte una cédula, ¿ya? O sea, una cosa es la lucha contra el crimen organizado, que tiene complejidades enormes, que tiene, para colmo, que ni siquiera la entendieron y nunca la quisieron entender, porque cuando emerge esta cantidad de violencia, Lazo se pasa 6 meses diciendo que es política, de que es Nebot y de que es Correa lo que les están pagando a los delincuentes para hacerle daño. O sea, ese tipo de miopía absurda, que ya no es ineptitud graciosa, sino ineptitud peligrosa, me empieza a demostrar, oye, brother, o sea, esto responde a otras dinámicas, incluso internacionales, a otras dinámicas de juego de poder, a la muerte de Rasquiña y la lucha por el poder de estas bandas, pero no, tú hablas con un correísta y toda la culpa del narcotráfico es Correa abrió las fronteras, que puede haber tenido parte de la responsabilidad, pero no es la única. No, pues, pero tú hablas con un anticorreísta radical, que yo ya creo que el tiempo me ha hecho ser anticorreísta, pero ya no ciego y radical. Por lo menos tratas de ver qué otras aristas y qué otras complejidades tiene el asunto. Porque además, ya que tocaste lo de los periodistas hace un momento, yo, por ejemplo, sin haberlo pedido, a veces en conversaciones me muestran los chats de grupos de periodistas que tenían con Lazo y que se decían casi alabanzas de algunos periodistas. No sé si estabas en alguno de ellos, a mí no me muestran todo, por supuesto, me dicen cuidado con esto porque me dicen, mira lo que decían algunos periodistas, condecorados por Lazo, durante la campaña, después ya ganando las elecciones, y cuando es gobierno todavía mantenían grupos de WhatsApp que alababan la gestión. Entonces, pero vos no tenías un grupo de WhatsApp con Rafael Correa cuando él era gobierno, ¿no? O con los grupos de poder. No, y también lanzabas alabanzas. Es que es la misma vaina. Pues. No, espérate un ratico. Una cosa es gestionar desde un medio público cosas muy puntuales. Y yo puedo decir, y lo voy a decir, y creo que te lo he dicho a ti, yo tenía muchos problemas además con ciertos ministros. Y con el propio gobierno en determinado momento. Te puedes llevar bien con todo el mundo. Siempre hay un hijo de puta por ahí. Pero, por supuesto. Entonces, mi postura siempre fue de defender el periodismo. Pero yo jamás habría hecho un grupo de WhatsApp para alabarnos, para... No. Es que yo no he visto ese grupo de WhatsApp, pero he visto lo que hacen en otros de manera privada y de manera pública. Pero es que son los que se declararon libres, independientes, los que dijeron que el contrapoder, los que dijeron que nunca se cede, incluso editoriales de... Radio Democracia, compañero. Veo que le tienes en la punta de la lengua. Es que Radio Democracia me parece lo más obsceno. Y a mí pero también estaba Radiovisión, está Ecuavisa, está Teleamazonas. Y Radiovisión ya no existe, pero Radio Democracia me parece un ejemplo emblemático porque don Gonzalo mantuvo un espacio que Correa calificaba como basura, pero que era un referente de espacio para el anticorreísmo, ¿ya? O sea, era una bandera para los que estábamos luchando por los principios que luchábamos en ese momento. ¿Y hoy qué es? Don Gonzalo se retira, ¿ya? La radio pasa a ser manejada por su hijo de una forma puramente mercantil, que está bien en todo caso, si es que vendes, no vendes, y si es que hablas de lo que hablas, pero tú sintonizas eso y es una vergonzosa alabanza al lacismo pese a todas y cada una de las Pero eso tiene nombre y apellido, se llama Miguel Rivadeneira, que es director de Radio Quito. Claro. En una época... Pero ese nombre tiene nombre y apellido y es Álvaro Rosero, que se es el dueño de la radio. Que se encarga de sacarnos la madre. Miguel es una pena cómo escribe de esta forma el epitafio de su carrera, porque es un periodista de mucha trayectoria, es un tipo inteligente, es un tipo que ha aportado al periodismo del país. Tú lo debes conocer desde hace muchísimo tiempo, desde antes del correísmo. De hecho, cuando yo empecé el periodismo, él era reportero de Radio Tarqui y yo empezaba recién a hacer los mandados en Radio Tarqui. Ahí está. Así es. Y ahora lo que él está haciendo es haciendo lo que el jefe le dice, y es pese a cualquier evidencia. O sea, tú pones en Radio Democracia cualquier evidencia. Tú puedes poner a Guillermo Lazo jalando cocaína en el palacio con menores de edad y Correa le puso la cocaína. Claro. ¿Me explico? Claro, y Correa le puso las menores, disculpen. O las chicas de la 9 de octubre. Claro. Que dice Anderson Boscan. Claro, o sea, le pones cualquier cosa
Y es una obsesión ciega. Y también pasó en el correísmo, ¿ya? En el correísmo también el fanatismo político llegaba a justificarlo todo. Y eso es a lo que a mí me preocupa, ¿ya? Especialmente si es que viene el periodismo, de que hay un fanático, una señora de la González Suárez que no quiera ver otra cosa, también tiene su derecho. Ya, pero entonces, ¿a dónde vamos? Es a lo siguiente, y iniciamos con eso. El procesamiento que ustedes hacen es por dos vías. La una, porque efectivamente muestran algo, exhiben algo, transparentan una realidad muy concreta que es estas vinculaciones que vamos a hablar, pero lo otro es que ese aparato contaba con ustedes, los tenía como aliados. Y eso nunca entendieron ellos. Pero además, yo todas las entrevistas que me toca ver las entrevistas de Lazo, eran complacencias mutuas. Con nosotros. Con ustedes. Nosotros no tenemos una sola entrevista con Guillermo Lazo desde que asumió el poder. Pero tenía, por ejemplo, con Anderson hay una que se tratan de tú, ya está muy bien. Y siempre nos habíamos tratado de tú, pero no tenemos una sola desde que él asume el mandato. Ya. ¿Por qué? Porque él asume el mandato y primero nosotros, por estrategia, dijimos, brother, un poco de distancia. ¿Ya? Un poco de distancia para que no crea, porque yo ya sabía que para las primeras semanas todos los roceros y todos estos ya estaban en el palacio diciéndole qué guapo que está presidente, que bien le queda esta chaqueta, y empezó esta cofradía de lamenalgas que ya lo estaban, y yo dije, yo no me voy a meter en el palacio a formar parte de estos hijos de madres. Y así es que el man llama, y yo he hablado con Guillermo Lazo durante su mandato 2 ocasiones que me ha llamado. ¿Te llamó? Sí. Ya. En 2 ocasiones me ha llamado. Y a mí te puedo mostrar, no me contesta ya los mensajes. Me dijo a mí cuando estoy bloqueado en WhatsApp por Guillermo Lazo. A mí me dijo que no hay problema. Dejen visto, loco. A mí pero yo tuve 3 entrevistas cuando era director del Telégrafo. Me ofreció que si ganaba las elecciones me mantenía en el puesto. Me invitó a tomar café. Yo dije en un lugar público donde nos vean, ¿no? Claro. Aquí no se trata de cosas secretas ni demás. Ha tenido 2 o 3 emisarios que me han hablado que me controle, que no sé qué, cuando empezó. Yo le dije, yo no he hecho nada, absolutamente nada. Claro. Pero lo que siento es que eso que tú vives ahora, nosotros lo vivimos mucho tiempo. Yo siempre lo he vivido, ¿ya? O sea, durante el correísmo yo fui perseguido, ¿ya? De distintas formas, con distintos procedimientos. Pero no para usar un chaleco antibalas. No, señor. No, eso pues. sí es verdad. Claro, ¿ya? pues. Pero habría que hablar también con la familia de Fausto Valdivieso, a ver qué opina, con la familia del general Varela, a ver qué opina, con la familia de Bosco Bizuma, a ver qué opina. Pero indudablemente esta situación en la que estamos, no. El país en general, esta situación de violencia no la hemos vivido en la historia republicana. Porque yo lo primero que te iba a decir... Déjame terminar esta idea. Entonces, gana el señor Guillermo Lazo, nosotros marcamos una distancia racional, damos un tiempo de evaluación como se le da a cualquier gobierno, viene ese tema de la vacunación, tal y cual, y de ahí nosotros empezamos a generar la crítica normal nuestra que nos sale por las venas, ya nos sale por los poros. Y en el Palacio de Gobierno y en el gabinete es como, ¿qué pasó con la posta? Pues si no eran aliados. Y ellos malentendieron que nosotros podríamos tener coincidencias ideológicas con ellos, con que íbamos a hacer un espacio de alcahuetería, un espacio de complicidad, un espacio, lo cual nunca iba a ser. Entonces yo me acuerdo que se escandalizaban en el Palacio de cómo así la posta está tomando esta posición. ¿Ya? Y había muy poca gente ahí que entendía, que decía, la posta está haciendo lo que hace la posta. Porque además hay una cosa que es clave, solamente te interrumpo por esto, porque desde Radio Pichincha y desde otros lados, Ruta Crítica, por ejemplo, habían comenzado a salir cosas desde julio del 2021. Estamos hablando hace ya más de 2 años. Y no nos paraba bola nadie nos paraba bola. De hecho, estaba escribiendo para que me pasaran un libro que vamos a presentar donde está todo explicado, de cuándo empezó. Tan es así que en septiembre del año 2022, una investigación de Radio Pichincha muestra los problemas de CELEG con el señor Luque Lecaro. ¿Cómo era Radio Pichincha? ¿Cómo son desde otro lado? Nadie nos paraba bola. Claro. Y entonces uno dice, también en eso hay un problema. Sin duda. Pero, por ejemplo, cuando le querían quitar la frecuencia a Radio Pichincha, yo fui una de las pocas voces que no son correístas de defender de que Radio Pichincha y que la Revolución Ciudadana tenga un espacio de expresión. Sí. Cuando se le quiso proscribir la participación política y que no tenga partido la Revolución Ciudadana, también... Justo, pase nomás. Esto justo, hablando del tema, llegaron los libritos, uno para ti
y otro que me imagino puede hacer llegar a alguien de ahí. Pero Bacán. bueno. Y yo estuve a favor de que ¿dónde lo pueden conseguir? Ya mañana se lo presenta, así que tranquilo, Ya. vamos a hacer la publicidad. Entonces no empiezan a entender por qué nosotros empezamos a asumir este rol. De acuerdo. Y empiezan a generar... Perdón, me olvidaba, perdón que te corte. Esas 2 llamadas que tuviste, ¿para qué fue? La primera fue para explicarme que él no había tenido nada que ver con la liberación del tío de Glass. Ya. Como yo ya había sugerido de que el gobierno había participado de alguna forma. Entonces me llama y me dice una llamada muy corta, me dice, solo te llamo para decir que no he tenido nada que ver con la liberación del señor Rivera. ¿Ya? Muy bien, presidente, hasta luego. ¿Ya? Ya. La segunda llamada que tengo es durante el paro de junio, o de Ya. julio, de junio. De junio, sí. Una vez que ya empieza como a finalizar, ya cuando ya empieza a menguar el paro. Ya. Y yo venía ya teniendo una línea crítica contra el gobierno, pero nuestra postura editorial durante el paro fue, nosotros estamos en contra del paro, ya por las formas, Sí, sí, eso es otra discusión. Pero ¿para qué te llama hablando y de del la paro? democracia? Espera, entonces coge y me llama y me dice, mira, quiero agradecerte, y le digo, no tienes nada que agradecerme, porque yo, Guillermo Lazo ahí, o fucking perico de los palotes, yo lo que estoy defendiendo es lo que creo que es el respeto a la Constitución y el orden constituido. Ajá. ¿Ya? No, sí, muchas gracias. En todo caso, está de hacer una entrevista. Y yo, pues, si quieres, cuando quieras nos dices. La entrevista nunca sucedió. Ya. Y que ni sé qué, que el pipolazo, que el huevazo, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Que después salió de eso, Pipolazo sí, salió. Sí, Ajá. y entonces nunca hubo la entrevista. Y de ahí me llama a Palacio una vez. ¿Ya? Me llama a Palacio una vez y en el contexto del paro todavía era complicado ingresar al Palacio y todo el asunto. Entonces me dice, ven para conversar. Yo digo, esta es mi oportunidad para decirle todas las estupideces que está haciendo, ¿ya? Porque como está rodeado de lamenalgas, no está acostumbrado a esto. Entonces me recibe con el señor Aparicio Caicedo, con el señor ¿En el Iván, despacho? En el despacho. Con el señor Aparicio Caicedo, con el señor Correa de este lado. Señor Guillermo Lazo. Señor Guillermo empezó a contar su versión del paro, ¿ya? Estaba infiltrado de narcotraficante, que estaba financiado por el narcotráfico y todo eso dijo. Toda la versión que él tenía del Ajá. paro y de que lo querían joder y que tal y cual. Y yo, muy bien. Y yo le digo, pero yo creo que tú tienes que hacer esto. O sea, recuperar el discurso del encuentro. Creo que el paro era un gran momento para decir, ya cachos. Ajá. Paremos toda esta vaina. Sí. Paremos esta vaina. Entremos a un nuevo proceso de este gobierno, volviendo a incluir, volver al Ecuador del encuentro, sí. ¿Ya? Volver a esa pendejada. Entonces, yo y Aparicio y Correa ya así como sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Casi que tomando nota de la pendejada. O sea, te estaban haciendo casi de asesor, consultor gratuito ahí. Claro, o sea, a mí lo que me importaba el país, de sí. que se acabe la violencia y que el gobierno recupere un discurso de inclusión, de diversidad, y que se enrumbe un poco el país. El señor Lazo es circunstancial, ¿me explico? Claro. Pero salgo de ahí al día siguiente de una rueda de prensa y eso todo lo contrario. Pero ya verás, además otra cosa que sí es importante decir, cuando hacen esos encuentros con periodistas, en el salón, etcétera, nunca nos invitaron. Y yo en el chat, en el WhatsApp de la SECOM, ¿y nosotros por qué no estamos? A mí tampoco en el correo nunca me invitaron. No sé. A mí en el correo nunca me invitaron. Fui a unos de Moreno, nunca más con Lazo, ¿ves? Y resulta que después, cuando uno pide información, se hacen los locos. Pero Lazo va 2 años, loco. Yo en 10 años el correísmo nunca me invitó y nunca me llamó a conversar. Y más bien estábamos absolutamente vetados incluso de Correa, que nos den entrevistas. Pero Correa daba entrevistas, hacía espacios. Pero daba entrevistas también a los medios que jamás le iban a hacer una crítica importante. No, ¿qué va? Solo afuera se presentaba con medios. Me consta que había ruedas de prensa los viernes, los sábados. Al diario La Hora nunca nos dio. Bueno. Nunca en la severenda vida. ¿Y los ministros no te dieron nunca? Muy poquitos. ¿Sabes? Porque a nosotros nos da ni un solo ministro, claro. Ni uno solo. Pero y además te cuento. Yo sí me acuerdo que al principio sí aparecía el gerente del Banco Central en Radio Pichincha. Al principio, así claro. Poquito. Pero por ejemplo conmigo, soy amigo de gente que estuvo en el gobierno, obviamente. Claro. Juan Carlos Holguín, estaba el señor Holguín. Jiménez.
el señor ministro de Gobierno Jiménez, amigo de muchos años. Holguín es tu pana. Sí, amigos, nos escribimos de rato en rato. Mandémosle un selfie. Ahorita mismo. Pero te das cuenta, entonces ha habido una exclusión y un tratamiento muy discriminatorio. En el correísmo lugar. No creo. Había mucha más transparencia. Digamos que no había del todo, pero había mucha más transparencia. Pero volvamos al tema. ¿Cómo es que ustedes llegan a todo esto? Porque, a ver, yo siempre he dicho y he criticado una de las cosas profundamente, y cuando eras mi alumno lo puedes haber escuchado, una cosa es el periodismo de investigación y otra cosa es el periodismo de filtración. Porque cuando uno investiga, efectivamente puede tocar cosas, puede también distanciarse de gente, pero cuando te filtran hay un interés del que te filtra. Sí. ¿Hasta dónde ustedes son también víctimas de esa filtración? A ver, pero primero, ¿cómo llegamos a eso? Me parece Ajá. que es importante. Nosotros ya empezamos a decir, ya que te digo, a inicios del 2022, esta cosa está podrida. Sí, ¿ya? ya había indicios, ya Sí. se sentía cosas. No, sí. ya empezamos a decir, oye, pero este está haciendo esto, este está haciendo eso. Los que nombraba, los que sacaba. Claro. Y nosotros investigamos y termina saliendo el señor Vera Grunauer del Ministerio de Energía. Es allanado, ahora creo que está detenido, ya no sé si es que está Creo que detenido. le dieron libertad domiciliaria, con prisión domiciliaria. Sí. Ahí Guillermo Lazo declara ya la guerra contra nosotros, ¿ya? Por haberle tumbado a un ministro, ¿ya? No de lo que yo hubiese pensado del Guillermo Lazo que nos había vendido, era, muchachos, ¿qué es lo que tienen de este? Yo mismo voy a poner en la fiscalía esta pendejada y que el señor haga lo que sea. Entonces, lo que hizo Correa con Pareja Yanuseli, por ejemplo. Cuando ya era demasiado tarde. No, pero ya lo hizo. Porque además, no nos olvidemos un detalle que es muy importante. Cuando ustedes van a la entrevista con Pareja Yanuseli ya estaba fugado cuando Correa dijo eso. Escúchame. Viene a ser como el Hernán Luque de... Cuando ustedes le entrevistan a Carlos Poli, no sé si en Miami, no me importa Sí, dónde, en Miami. él ya les dice quién estaba en esos líos. El señor Guillermo Lazo lo menciona a Carlos Poli. Y lo publicamos. Sí, pero no hicieron nada y seguían creyendo en Lazo, pues. El objetivo en ese momento, él no era poder. ¿Me explico? Pero les dio un dato importante. Sí. Él no era poder. La entrevista era el señor de la Revolución Ciudadana que se había fugado y que había llevado un buen billete de Odebrecht. Ya, pero yo agarro un pedacito y digo, ojo, me está diciendo un tipo que está todo lo que es. Pero la entrevista era, este es un prófugo de la justicia del correísmo. Bueno, volvamos entonces a lo otro. Tú dices que empiezan los problemas en enero del año pasado. Sí, ya empezamos a ver y nos empieza a declarar la guerra. Luego a nosotros nos demora 6 meses la investigación del Gran Padrino, ¿ya? No es una filtración, es una investigación que se alimenta luego de filtraciones, ¿ya? Ajá. Son cerca de, no tengo el número, pero 32 entrevistas. Algunas son de récord, otras off the record, revisión de 35,000 documentos, ¿ya? Los fuimos a dejar en la asamblea en cajas, Sí, ¿ya? me acuerdo. Sí. 35,000 documentos, contratos públicos, ¿Pero cómo amanecidas. obtuvieron esos documentos? Porque nosotros pedimos y no nos dan. Hay algunos que nos pasan, pero no podemos certificar que son reales o no. Pues que entonces ahí te está fallando la técnica, mi brother. Revisión y revisión de documentos, conversación con los buenos, pero sobre todo conversación con los malos. Porque dicen, ¿cómo pueden entrevistarse con esa gente? O sea, tú no puedes hacer periodismo de investigación si no te sientas con los malos. Porque los buenos no tienen puta idea de nada, pues. Y son buenos, pues. Claro. Y los malos son como se está haciendo la huevadilla, Claro. pues. Entre ellos este señor que aparecía en la foto de la piscina famosa, no sé qué. El Cortázar. Cortázar. Claro, con él nosotros empezamos a reventar. A mí me parece que es uno de los que filtra información. Claro, o sea, él nos tiene a nosotros una conversación larga, el propio Anderson lo dice, sí. Una conversación larga y absolutamente transparente en cómo ejecutan el delito, ¿ya? Y nosotros ahí llegamos a una conversación editorial entre Anderson y yo sobre la ruptura del convenio de Off the Record. Sí. Entonces revisamos y no es la primera vez. El New York Times rompió el convenio de Off the Record. The Guardian lo ha hecho también, sí. Cuando coges y dices, ¿qué vale más? ¿Mi acuerdo con el señor Cortázar, delincuente contumaz? ¿O que el país empiece a conocer una red de corrupción que funciona a las sombras, que viene desde el correísmo, ¿Y él que creció durante el morenismo y que seguía siendo la gran ¿Él fiesta? fue a ustedes o ustedes fueron donde él? Nosotros fuimos donde él. ¿Por qué donde él? Si él era, ¿quién era?
porque ya sabíamos que él era uno de los operadores. Ajá. Uno empieza a conversar y a conversar y a conversar y empiezan a repetirse nombres con singular frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿quién es este hijo de puta? Ah, mira acá, aparece con Lenin. En el partido, pim, pam, pum, tan, 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 y ya sabes que y uno en Guayaquil, la gente se conecta y todo el mundo se conoce, y llegas y tienes esa conversación. Entonces, rompemos eso. Y después de eso, seguimos publicando los contratos de Flopec, seguimos con los contratos de Selec, periodismo de investigación, o sea, revisión documental. Pero no percibían ahí que había algún interés. Y Te digo esto porque, a ver, te voy a contar. Se había peleado la mafia. Por eso, exactamente. Porque a mí me contacta una persona cuyo nombre voy a guardar en algún libro de memorias de escribir esto. Me dice, ¿eso que está haciendo la posta? Yo te dije, Orlando. ¿Cuándo? Tal ocasión nos vimos en el aeropuerto de Guayaquil y me acordé y dije, es verdad, me lo dijo. ¿Por qué se me pasó por alto en ese momento? No sé qué pasó. Y me dice, yo te puedo decir que todo eso que están contando es la mitad. Claro, o sea, seguramente. Es la mitad. Y tienes que cuidarte. Porque si yo te digo todo lo demás, no voy a entrar en problemas yo porque nadie me ubica, pero tú te tienes que cuidar mucho, me dijo. Claro, lo que pasa es de que la investigación, que era un grupo de delincuentes protegidos por el ex vicepresidente del Banco de Guayaquil, liderados por esta persona y por el mejor amigo de Danilo Carrera, hubo un momento en la investigación que para nosotros era eso. O sea, era una red de delincuentes con unos buenos padrinos arriba. ¿Ya? Ya. Luego, a lo largo de la investigación, empieza a tomar, no sé si a eso se refería tu amigo, empieza a tomar tintes ya de narcotráfico. Porque ya hay conexiones que establecidas. Empiezan Chévez ya había estado preso por narcotráfico. Sí, y ya habíamos, y ya empezamos nosotros a conocer sobre la existencia del informe León de Troya. Exacto. Que y estamos hablando de abril del año 2022. Estamos cuando se hizo. Claro, pero estamos y cuando hablando el presidente confiesa haber sabido. Y cuando Fernando informe. Villavicencio dice que el presidente le dijo que conocía. Sí. Y de recibir el informe que mágicamente desaparece. Archivan además. Y se archiva. No, es que se archivó por orden de un juez, por pedido de la fiscal, que por cierto la fiscal hizo traer el archivo acá a Quito y hasta ahora Claro, está de carácter reservado. Y que iba a traer del cogote a Luque Lecaro, que tal y cual. Chérez estaba a 800 metros de la casa de Lazo, en una casa que según revela Plan B fue arrendada por el hijo del fundador del banco. Y este amigo me dijo una cosa más que sí te quiero comentar, y me decía a mí, todo lo que quieras hacer con el gobierno es con don Danilo, con Danilo. Y yo le decía, ¿cuál Danilo? En ese momento te juro que no me aparecía en la esfera, no me aparecía Danilo Carrera. Danilo Carrera, no puede ser, me dice, si quieres un cargo, habla con Danilo. Si quieres contrato, habla con Danilo. Y me dijo, busca en las empresas públicas. Y cuando comienza a aparecer toda cosa, este amigo se me vino hacia la cabeza y me dijo, hermano, yo aquí ya no me quiero meter. Ya es demasiado oscuro esto. Y se vuelve muy oscuro, se vuelve tan oscuro de que hay un triple asesinato, que el gobierno dice que por unas tierritas que ahí había tenido de problemas, se revelan el contenido de los teléfonos de Chérez. Sí, más de 7,000 fotografías. Más de 7,000 fotografías en el que se incluyen fotografías de las hijas de Anderson, fotografías de la esposa de Anderson. Sí, es verdad. O sea, y el gobierno conocía de eso. ¿Por qué? Porque el general Salinas hace ir a su cuñado a retirar esos celulares. Así es. Y pasan meses hasta que nosotros nos empezamos a enterar de que había seguimiento de la mafia reportada a Rubén Chérez. Y el gobierno siempre supo. Y nadie tuvo ni la decencia de decirnos, oye hermano, regresarás a ver un poco atrás porque han estado atrás tuyo que da encanto. Pero cuando tú dices se peleó la mafia, un sector de esa pelea o una parte de la pelea es la que coincide con ustedes, les filtra información. Esa es la parte de la mafia que se pelea. O sea, la mafia siempre es así, ¿ya? O sea, cuando salen los casos de corrupción y tú que has hecho investigación, o hay un resentido que quiere venganza, ¿ya? Uno que no llevó lo suyo. Que no llevó lo suyo, mal reparto,
o hay alguien que pucha un lío de falda, o muy poquitos vienen con que he sido iluminado por la divina providencia y me voy a volver mártir y me con voy esto. a volver mártir, y la vida y la corrupción y toda la pendejada. Entonces empieza a haber una bronca, y una parte de la mafia es desplazada. Claro. De esta mafia de pobres pendejos. ¿Me explico? Porque verás, una de las cosas que además, y en esto a lo mejor no coincides conmigo, cuando Jorge Glass da la famosa rueda de prensa, él denuncia que se están tomando Selec. Y resulta que Selec y toda esta cosa de las empresas públicas estaba manejada supuestamente por gente vinculada con los socialcristianos. Llega Lazo. Ay, hijo de puta, el correísmo nada. No, espérate. Pobres víctimas ustedes, Dios mío. Escucha, eso ocurre con Moreno. Les entrega las empresas públicas Selec. Lo denuncia Glass. Llega en el Pero 21. Cortázar está robando desde el correísmo. Pero espérate, ¿a dónde voy? No voy a negar nada de eso, pero te doy. En mayo despacha a todos los cristianos porque se rompe el pacto. Claro. ¿A quién le da? A Luque Lecaro. Es decir, desde el morenismo venía toda esta vaina. No, desde el correísmo. Armándose. Que no te duela, Orlando, desde el correísmo. Escúchame. En el morenismo se fortalece enormemente, eso Pero sí. ¿por qué? Porque tienen más libertad. Claro. Porque quizás incluso Puede tenían ser. complicidad de la prensa, porque creían que la prensa no les iba a investigar. En cambio, en el Sí. gobierno de Correa investigaban todo, buscaban todo. A mí me Sí. rebuscaron todo, mis cuentas bancarias. A mi Sí. papá le llamaban a decirle que tenía deudas, que pague las deudas. O sea, Sí. pendejada y media. Pero te digo, eso también forma parte de la complicidad de la prensa en su momento. Es decir, se va construyendo un escenario de impunidad que Sí. el gobierno de derecha cree que lo puede manejar porque tiene a la prensa de su lado, pues. O sea, te hablo yo por mí, loco. Yo ya he llegado en un punto, después de lo que hablamos, Ajá. de cómo se ha comportado muy buena parte de mis ex amigos. Ajá. Yo no voy a llegar aquí a defender a ninguno. Sí, ¿Ya? qué bueno. Yo voy a defender aquí lo que nosotros hemos hecho. ¿Ya? Y nosotros, que fuimos muy críticos con el correísmo, investigamos a Moreno. Investigamos a María Paula Romo. Tanto así que nos tiene la venganza jurada hasta el día de hoy, y ahora casi que manipula toda la gentuza que tiene alrededor, porque fuimos críticos de Villavicencio en la última etapa, casi nos quiere culpar Y del ahora tiene un asesinato. bloque de ella. Yo he visto algunos de sus asambleístas electos, son sus amigos de la ruptura. Y la gran beneficiada Claro, del magnicidio, claro, ¿no? claro. Investigamos al gobierno de nuestro supuesto amigo, del que ustedes nos decían que era nuestro dueño, ¿ya? Porque el correísmo decía, la posta es de Lazo, la posta es de Lazo, la posta la compró Lazo, más lacistas que estos hijos de putas no hay, que tal y cual. Y ahí está nuestro lacismo. Yo nunca te he cuestionado eso. El señor, pero el correísmo, durísimo. Ya. El señor se está yendo, gracias a Dios, prematuramente, gracias a la investigación. Y a la movilización, y a la opinión pública, y a un conjunto de Pero cosas. gracias a la investigación, Sí. porque iba a ir a un juicio político que iba a perder Ajá. por el caso del Gran Padrino. ¿Ya? Por más de que lo hayan dicho, no, que es el caso Flopec, el caso del Gran Padrino, el que hace que el señor se tenga que ir por la puerta más pequeña de la vergüenza nacional. Y ese era nuestro amigo, pues, nuestro jefe. ¿Ya? Entonces, ahora como hemos traicionado a nuestro jefe, la opinión pública tiene que buscarnos un nuevo jefe. ¿Por qué se pelearon con Villavicencio ustedes? ¿En qué momento se rompe esa, no sé si amistad, esa colaboración, esa cercanía? Yo escuché comentarios muy duros de ustedes, sobre incluso memes contra Fernando Villavicencio. Y de él en contra nuestra. Y en contra, exactamente. Claro. Y yo digo, ¿y a estos padres qué les pasó? Los compadres se pelearon. No. Fernando Villavicencio, coincidimos muchas veces a lo largo de esta década y media en posturas, en casos de investigación, en líneas editoriales, en tal y cual, antes de que sea asambleísta. Cuando ya empieza a ser asambleísta, él deja de ser periodismo, así los villavicencistas digan lo contrario. Ya. Él ya es un político activo y está muy bien. No, ¿ya? siempre fue un político activo. Ya, pero ahora ya con título. Sí, ¿ya? sí. Empieza a hacer política en la Comisión Anticorrupción. Hasta ahí todo bien, cada cual hace con su culo un candelabro, decía mi papá. ¿Ya? La ruptura llega cuando nosotros muchas veces entre periodistas conversamos, cuando nosotros empezamos a sacar El Gran Padrino. ¿Ya? Y él empieza y se abandera de la defensa del presidente Guillermo Lazo, que también está en todo su derecho. Sí, sí, sí. Pero él se pone de la postura del poder
en contra del periodismo de investigación, ¿ya? Y en su caja de mensajes para defender a Lazo incluye desprestigiarnos a nosotros, ¿ya? Yo no quiero tener aquí la frase infantil de él empezó, ¿me explico? Pero él empezó, claro. ¿Ya? Entonces yo veía con absoluta sorpresa que el man iba a las radios y decía... Pero igual le entrevistaban y le trataban bonito en la posta. No, de ahí ya no. O sea, antes de que sea candidato, creo que una semana antes estuvo ahí, y cuando fue candidato también. No, cuando fue candidato lo entrevista a Carlos Vera, que tiene un espacio en la posta. Ah, es verdad. Sí, sí, yo es no lo entrevisté. Sí. Ajá. Ni en la posta se entrevistó mientras fue candidato. Entonces, él incluye y empieza a decir que nosotros empezamos a responder a las mafias, que nosotros hay que ver si ya se vincularon con el correísmo. Una cosa que yo decía, oye, what the fuck, loco, o sea, está bien que defiendas a tu pana, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el ataque? Porque te manchan, claro. Ajá. Y él continuó así. Ya. Entonces, evidentemente, yo en la línea discursiva tengo que defenderme. El señor sale ahí a decirme de que soy un tal y cual y no voy a decir nada. Pero era una discusión 100% política, ¿ya? Claro. Hubo un distanciamiento, hubo una pelea, y así es la política. ¿Cómo recibiste lo del asesinato? ¿Cómo lo procesas? Loco, yo me quedé 48 horas en shock, sí. ¿ya? 48 horas en shock. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos público. Cuando empezamos a tener las primeras informaciones sobre los posibles ataques a la posta, a Anderson, la información, y reposa en un informe de Anderson entregado a Fiscalía, al Servicio de Protección y Víctimas y Testigos, que le habían dicho que Fernando también estaba en la lista. Porque... Entonces, yo lo que hago, yo por suerte estaba de paseo con mi familia y no estaba aquí, lo cual me permitía... Tomar distancia y con prudencia, y desconectarme un poco, ¿ya? Pero cuando recibo la noticia, o sea, se me heló el cuerpo, porque no importa el tema, o sea, pasamos a otro país. Claro, por supuesto que sí. Y te digo una cosa, te quiero confesar, y esto no lo he dicho públicamente, salvo a 2 o 3 personas allegadas. Cuando matan a Fernando Villavicencio, me impacta tanto por una cosa muy fundamental, Luis Eduardo. Es que las hijas de Fernando Villavicencio, cuando yo trabajaba en el diario Hoy, iban. Porque la mujer, Patricia Sandoval, que trabaja creo todavía en el diario El Universo, las llevaba de chiquitas porque él no les ayudaba, no les daba... Eso sí, meterme yo en temas de cómo funcionaba en la familia, pero no voy a entrar. ¿Por qué les llevaba? Entonces a mí lo primero que se me vino a la mente es, esas niñas, ¿por qué? Sí. Porque les había conocido de chicas, habían crecido, yo estuve 5 años en el diario y las llevaba el fin de semana cuando estábamos de turno. Sí. Y lo otro es que efectivamente esto no puede pasar en este país. Sí. No puede pasar. En el caso de las hijas, igual han asumido un discurso para atacarnos a nosotros, pero ellas, mi solidaridad, no quiero imaginarme el dolor que deben estar pasando, y esto no puede quedar impune para empezar, y un abrazo fraterno. ¿Qué conexión ves entre el asesinato a Rubén Cherres, Agustín Intriago y Fernando Villavicencio? ¿Hay algún tipo de conexión? ¿Crees, desde tu olfato periodístico, que eso corresponde a una misma matriz? Yo creo que corresponde a una misma matriz de la situación del país. No lo sé. Por eso para mí especular sobre que los 3 asesinatos están conectados de una forma de que pertenecen a una misma estrategia o pertenecen a un mismo grupo criminal, sería decir algo de lo que no tengo pruebas. Porque Anderson Boscan dice, si me pasa algo a mí, es Guillermo Lazo responsable. Claro. Fernando Villavicencio en su momento decía, me están ya amenazando, y se quería distanciar de la policía. Claro, pero él acusaba a otros grupos, ¿ya? Yo no creo que vamos a saber nunca quién mató a Villavicencio, porque no creo que lo mataron únicamente unos delincuentes en moto, sino que es una estructura mucho más amplia, que habrá que ver la policía que tiene que ver ahí. ¿Viste el reportaje que hicieron en El País a propósito del sicario? Sí. Es impresionante eso. Me sorprendió muchísimo. Y no me sorprendería de que quede como el señor Jaime Hurtado, como Abdón Calderón se pudo saber porque hubo una filtración. Claro. No me sorprendería de que quede en la especulación y en la eterna pregunta nacional, que es algo que se tiene que responder. Pero creo que todos estos responden. Lo de Agustín. Agustín es terrible. Yo conocí a Agustín. Te pasa unos aguas pequeños. Un político con una proyección hasta presidencial. Sí. ¿Ya? Y pam, un domingo. O sea,
Yo estoy dando una entrevista aquí en un lindo barrio y tengo que andar con este país de Así mierda. ¿A qué hora se volvió así, pues? A eso quiero llegar, porque dos escenarios que tenemos por delante es la continuidad de esta estructura ideológica, institucional, económica, política, con la posibilidad de que gane Daniel Noboa. Esa es tu postura. Sí, es mi postura. Sí, por a mí supuesto. no me Y estás la subiendo otra, en tus camionetas araucistas. Ándate solito. pero es que es la misma estructura. ¿Eso crees tú? ¿Por qué? Porque no va variado mucho. Se van a instalar en la misma lógica, neoliberal, como le quieras llamar, y por el otro lado, porque no veo indicios de que vayan a lo de fondo. Primero, una estructura policial bastante contaminada, corrupta, Bien, hay que limpiar vinculada. la policía. Dos, sectores financieros de beneficiándose de lavado de activos, más de 3.500 millones de dólares en un año, porque el lavado de activos no ocurre, ¿Y qué culpa tiene Daniel Noboa de eso? porque es parte de la estructura empresarial de este país. O sea, Que todos los empresarios son No, lavadores de activos, la Orlando. estructura Ese tiene que cambiar. pensamiento es Esa el que estructura nos tiene tiene que cambiar. jodidos. No, ¿por qué me va a tener jodidos? Nos tiene jodidos porque es del mismo lado. O sea, ¿Por qué? del otro lado es todo de izquierda es No, un vago no. ladrón. No. Y de la derecha es todo No. empresario es un lavador de plata. No estamos hablando de izquierda ni de derechas. Aquí ¿Me puedes estamos regalar hablando un vaso de agua mientras me y puteo un con trago, este por hombre? favor. Porque, a ver, yo no estoy ni en plano de izquierda ni de derecha, porque hay gobiernos liberales en Canadá, en Europa, que combaten a esos empresarios también mafiosos. Sí. Pero esas estructuras aquí se han Empresarios que legitimado. en el correísmo también hicieron buen billete, mi hermano. Pero no Y los tenemos de esto. tengo una lista A larga. ver, pero yo te de pregunto la otra empresarios. cosa. Uno es eso. El otro escenario es, para bien o para mal, te guste o no te guste, durante la Revolución Ciudadana mucha gente vivió mejor. Muchísima gente. Que a los periodistas no les haya gustado, que les ataquen, que no sé qué. Pero bajó la pobreza, hubo acceso a la universidad, mejoraron los hospitales, la salud, el servicio público, sacaron una cédula, una licencia. Mejoró. Y yo no te puedo Por eso, negar. pero eso ya no existe. Yo no te puedo negar eso. Pero eso ya pasó. Let it go, mi hermano. O sea, el país puede pensar en algo mejor. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? Entonces, Tu vamos candidato. buscar- A mí regálame otro ¿Por cabecito. ¿Qué carajo es mi candidato? Vas a votar por Daniel Noboa. Aquí vamos a estar un año y medio después de que ya le he investigado a Noboa. Pero tú eras tu candidato. No, son mis candidatos. Son los candidatos de lo que sea. Pero yo no me puedes obligar, Orlando, de que mis principios, mis ideas, las cambio en función de los nombres. Vos dices ¿Ya? que el primer día de un gobierno correísta vas a combatir, no le dejas ni siquiera inaugurarse Es una y forma vas de a decirlo. pelear. Es una forma de decirlo. ¿Ya? Pero Es tienes que darle un beneficio de inventario. Sí, cómo no, Claro. cómo no. Como lo estoy haciendo con Pavel, como lo estoy haciendo con Aquiles. O sea, ¿te parecen buenas las administraciones? No, les estoy dando chance. Ah. ¿Ya? Que es distinto, porque son... Pero ya van 100 días y han demostrado que pueden hacerlo mejor. ¿Qué chutas has hecho, Pavel? Que claro que he hecho, pues. ¿Qué? A ver, dime una cosa. Un montón de cosas Dime están ahí. una. La evaluación no la hago yo, las encuestas. Pero lo dicen dime 50. uno. Haber plantado, por ejemplo, los temas de seguridad, los EQ 912, Ya. haberlos mejorado. Y la seguridad está de puta madre en No, Quito, pero en entonces... Quito lo ha mejorado él, no el ¿Qué gobierno ves? que tenía que haberlo Pero hecho. si estamos igual de jodidos, hermano. Ustedes ganaron las 2 alcaldías diciendo que volvía la seguridad y la pendejada. Y yo no ando muy seguro por Quito, brother. Bueno. Ni Ya. se diga Pero te por digo, Guayaquil. las cosas estaban Pero mejor. aquí les me cae bien. Aquí les cae bien. Aquí les tiene flow. Ya, pero eso te digo, o sea, sí hay condiciones para gobernar. O sea, Pavel no es un tipo que está peleándose contra todo el mundo. Ah, no, Aquiles por su es un propia- tipazo como persona, camina por la calle. Por sus propias personalidades, ¿ya? Sí. Y Pavel siempre ha sido un moderado, Sí. y del ala moderada del correísmo, ¿ya? Pero tú no me puedes decir, Luis Eduardo Vivanco, ¿tú qué crees en un Estado pequeño pero eficiente? Que ¿tú qué crees en la libertad de mercado? ¿Tú qué crees en menos Estado dentro de la vida de las personas y más vida dentro del Estado? Me cambie de la noche a la mañana y diga, No, te "Sí, pensé que hay cambiar". que volver con Luisa Pero- porque había carretera que costaba el triple, pero... Eso no se ha había- aprobado, pero a ver, ustedes fueron también parte de ese Esa es la... aparato. esa es Pero es que así estamos, así ¡Qué estamos. bestia, la ceguez! Dios mío, de la ideología. Pero escúchame, por ejemplo, una de las cosas que a mí me Ya nos molestó... están puteando por estar ya Sí, muy... dice que no nos peleemos ya. Sí. La productora es así, siempre Claro. es así. Escúchame. ¿Se me están yendo muchas malas palabras o qué? Ah, ya. Por ejemplo, cuando le detienen... Arauzi no le dice, deja de hablar huevadas. Deberían decirle. Pero ¿por qué descontextualizas? Yo pasé No, yo vi completo, yo vi el completo. ¿Dónde Yo vi el dice completo. que? Yo ¿Dónde soy, dice yo eso? soy fan de Arauz.
Ya. ¿Ya? Porque las risas no pueden faltar en una campaña, pues, hermano. ¿Qué forma Y de de meter la Verónica pata? Abad también eres afán. No, pero con ella Pero dice una cantidad no de soy fan. barbaridades. No soy fan. Claro que sí, perfecto. Barbaridades Ya, y media. sí, y que, de las que yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? Ya. Pero es su ideología. La man no es tonta. ¿Ya? La man dice cosas que no te gustan y que a mí tampoco. Pero las mujeres, a los Sí, estudiantes, ya, a todo el mundo. esa es su opinión. ¿Ya? Pero no puede decir cosas que están en contra de la ley, además. Ya, no sé cuál es la que está en contra de la ley, pero seguramente hay algunas que están en contra de la ley. Yo lo que digo, la señora tiene una opinión. Sí. Que nos puede gustar o no nos puede gustar. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo Pero con si lo va que a ser dice la vicepresidenta, si Ya. gana las elecciones, no puede decir que los presos se meten presos porque quieren comer. Ya, pero bueno, ella se va a encargar de lo que el presidente le diga, ¿no? Y el presidente dice que el CNC tiene que pasar al Ministerio de Salud. Un error, es un lapsus brutus. Ah, Sí. entonces lo de Arauz no es lapsus brutus. Ah, entonces tú dices que sí fue un lapsus brutus. No, digo. Hace un rato decías de que estaba descontextualizado. Ahora sí dices que tiene un poco de brutus. Escucha, baja el riesgo país. Ya, ese es el dato, pero lo que pasa es de que tú no puedes en política, hermano. Es un tipo que ya ha participado Eso en es una... otra cosa, eso es otra cosa. Ya. o Estamos tengo o en no política. tengo razón. En política, en elecciones hay que cuidarse. Sí, en política, ya. en elecciones, Porque no hay coges y sales y periodistas dices, y hay el medios. Ecuador es un mejor país desde que murió Fernando Villavicencio. No es mejor país, nunca dijo mejor. Claro, Bajó el riesgo país. yo sé, pero ese Eso es es lo el que mensaje. pusieron ustedes de la posta. No, eso es lo que vos me estabas puteando No, a mí. no. Pero yo no me puedo ser responsable de las huevadas que dice Arauz. Pero es que es un dato de la realidad, está ahí. No vamos a discutir eso en términos electorales. En términos Ya. reales, periodísticos, ese dato está ahí. Ya, pero en política no se hace eso. Pues. En- ¿Cuántos años vas haciendo periodismo Escúchame. político? ¿Cuántos años? Creo como 30, creo 40, ya no sé. Entonces, vos sabes que eso Pero es una escúchame, cagada. cuando ustedes publican el informe del Gran Padrino, el riesgo país, ¿dónde estaba? No sé, se habrá disparado. Pues, Pero se dispara porque hay una realidad ahí. Claro, pero en un tema tan sensible como Sí, el estamos asesinato de acuerdo. una persona, tienes que guardar lo que dices y tienes Y que sobre todo hay decirlo que de otra guardar forma. porque sabemos que hay medios que tergiversan todo. Eso No, y estamos de además no acuerdo. puedes decir Estamos de los acuerdo. los mercados. Y además es que lo más grave de eso, que él tácitamente reconoce que no van a pagar la deuda. ¿Ya? Tácitamente. Sí, el man coge y dice, o sea, eso es lo más preocupante también para mí. Dice, los mercados, como no iba a ganar la revolución, se sintieron felices. Es decir, los mercados sienten que el correísmo los va a timar. Vamos a cerrar, porque si en esto podemos pasar horas. ¿Cómo ves en concreto y en particular el futuro del periodismo? Te digo esto por dos razones que me parecen fundamentales. La primera, yo me he decepcionado tanto de tus amigos, ya no son amigos, de los payares, de los pelagatos, de los hijos bobos y demás, me he decepcionado. No, Porque más allá... hijo bobo me parece un insulto innecesario, brother. Pero yo no lo dije. Bueno, pero lo repites todo el tiempo y Ruta Porque Crítica lo repite todo el tiempo. digamos que no le tratemos mal al señor Carlos Andrés Vera, perdón, Sí. señor, no le podemos tratar mal a usted porque como, etcétera, etcétera. No. Pero el Tampoco señor sin Payares, insultar. este señor que se llama Suerito, no sé qué, es grave lo que pasa. Suerito, con el que te mandaste a la gay por aquí. Estos señores... Oye, mi espacio en radio pública, en radio aquí Pichincha. está, pues mira ese espacio. Pues eso tiene que ser cada... Imagínate si publicabas en la Pichinchas de Investigación. No, me ves las Nos huevas. cerraban la radio, nos cerraban la radio. Me Nos ves cerraban- las- nos cerraban. Además ya tienen un vivo que sí, no puede entender. de eso. Es cierto que tenemos un vivo. Claro. Pero escúchame, a ver, esto le ha hecho mucho daño al periodismo. O sea, esta gente que hostiga, que fastidia, Sí. que ataca, que molesta, me imputa delitos. Roberto Aguilar me imputó delitos en un editorial y yo no puedo hacer un juicio porque el señor sería víctima. Pero Me si se lo imputa. metiste a Carlos Andrés Vera y te fue como la Gaybor. ¿Por qué? ¿Por Claro, qué pues. crees que fue eso? ¿Por qué fue que te fue por...? Porque ni siquiera pudiste citar en la No, prensa es bien cierto, tus abogados. no es Creo que cierto. tenías Allen No es Berbera, cierto. voz de abogado. ¿Sabes? pues, ¿A quién tienen de su lado? La fiscalía, el gobierno, todos tenían. El aparato que le defendió al señor Carlos Andrés Vera, lo voy a decir claramente, sabemos perfectamente que es. Y yo no le dejé... ¿Citaron mal o no citaron mal en la Escucha, prensa? no es cierto. Eso dice Carlos Andrés Vera. Pues Pero yo te puedo decir... contratas a Allen Berbera, aquí que Pero además, hermano, el puta, ¿qué señor más quieres? Carlos Andrés Vera dijo que yo quería enriquecerme. Le dije con claridad, en tu programa le dije, que si ganaba ese juicio, esa plata iba a un fideicomiso para apoyar al periodismo libre e independiente. Lo dije clarito. Eso decía Rafael, ¿no? Con la plata que le sacó al banco. Es que esos son los consejos que yo le daba. Claro. Oye, esa Escucha, plata escucha. para la sede y ni sé qué, y mucha Pero escucha, caracachón, hijo de madre. pero no era... Pa' Bélgica la plata. Ni siquiera era un juicio para que ganara. ¿Cuánta plata le estabas pidiendo?
500,000 creo que era, ya no me acuerdo. Pucha, loco, pucha, pero Danilo Carrera nos pide a nosotros 500,000. Bueno, pero yo estoy más encima de él que nadie. Tú tienes más necesidades Yo que él. tengo una moralidad más alta que él. Ay. Claro, pero te digo, le hace daño eso, mucho daño. O sea, esa bronca le ha hecho mucho daño, los ataques, la imputación Sí. de delitos, el considerarnos terroristas, criminales Pero y demás. usted- Por Dios, ¿hasta cuándo? Ustedes empezaron esa vaina. ¿Cómo que O empezamos? sea, cuando tú eras mi profesor Ajá. y estabas en Diario Hoy, ahí te encantaba la prensa corrupta. Y Porque no había prensa pública ni nada. Y pasabas Y yo bomba. tenía- vea, escúchame, Y ¿sabes? Gringuito Mantilla. Escúchame, que ¿sabes ni quiénes sé qué. hacíamos periodismo crítico de los medios en esa época ya? ¿Quién? Teníamos 3 columnas. Señor César Ricaurte en El Comercio, señor Roberto Aguilar en El Universo y Orlando Pérez en El Diario Hoy, criticando a la prensa. ¿Ves? Tan es así que Mira. Carlos Vera aceptaba las críticas todos los días. Es decir, ¿Ves? yo vengo criticando a la prensa Esto, desde antes. esto previo al correísmo. Claro, Dices, pues. mira, entonces en la época con Lucio estábamos mejor. No, pero no, loco. no estábamos O mejor. sea, claro, pues Mira. porque vos tenías espacios. ¿Por qué le sacaron a Roberto Aguilar del Comercio A por ver, hacer espérate. las columnas? Tú dices de que vos tenías espacios y otros 2 colegas tenían espacios en medios Para criticar a tradicionales la para prensa. criticar a la prensa. Sí. ¿Ya? Y tú no andabas por la calle y un Payares te escupía o vos le escupías a un Payares. No pasaba eso antes. No, por Ah, supuesto claro. que no. Pero ¿por Ese- qué ellos nos escupen ahora? Porque cuando el correísmo fue el que inaugura esa bronca, divide al correísmo, divide a la familia ecuatoriana y ahora esta otra gente, sintiéndose empoderada o como quieras llamarle, O bien aceitada. claro, ejecuta su venganza, ¿ya? Que a mí me parece terrible que Terrible, vivamos en esas terrible, dinámicas, terrible, claro. ¿ya? Pero Payares salía cada 15 días en una sabatina, su foto, puta, saludaránlo si es que le ven, tuvo que salir del comercio también por eso, por la continua exposición No, que yo le sí sé hacía. la versión del Diario El Comercio porque salió. Pero bueno, para dónde voy es a lo siguiente. Esto no nos Ustedes hace bien. inauguraron el ring No de inauguramos. Si aquí hay MDA y ahora quieren hacerse los Ahora, locos. si quieres, en ese plano hay responsabilidades compartidas. Ay, Una mis prensa bebés. que se volvió actora política, que antes de que después se Tenía que posicione- defenderse. ¿De qué si no se había posicionado Correa y él Pero estaba a mí, atacando ya? a mí en el 2008 ya nos había metido un juicio penal en la hora para llevarse preso al Pancho ¿A propósito de qué? de un artículo de opinión de un editorial del periódico. Y todos los líos laborales que tenía la hora. No voy a hablar. ¿Qué líos? Escúchame, Ni una sola sentencia en contra. escúchame. Ese es un tema. En el correísmo, no una otro, sola. El otro tema es... Vos lo tenías aquí paseando a don Raulito, pobrecito, para que, que ni sé qué, ni una sola, claro. Yo sí me conozco personalmente, nunca le he visto en mi vida. Escúchame, la otra parte es, esto nos ha hecho mucho daño. Entonces yo te pregunto, para cerrar ya, ¿cómo queda el periodismo entonces? ¿Cómo vamos a quedar los unos del un lado, los otros del otro lado? Vos supuestamente en un intermedio, sin lado, sin no sé qué, Soy un desladrado. desladado. Sí. ¿Dónde va a quedar el periodismo? Se nos va a hacer mierda este país. Sí. En términos periodísticos, no hay medios. Hay No. periodistas bien alineados, Ujú. unos por plata, otros por principios, otros por convicciones. Sí, pero Y creo tú y yo que- podemos hablar porque tenemos convicciones muy claras y no nos vamos a ofender. Sí, yo creo que el periodismo está en una situación terrible, ¿ya? Yo creo que el periodismo, como lo conocíamos, ha muerto, ¿ya? El periodismo tradicional, no sé si es que el comercio ha vuelto a publicar, pero 3 meses sin publicar, yo creo que eso ha muerto. Yo creo que esto es lo que va a pasar, ¿ya? Ya. Y que la gente va a ir entendiendo cuáles son los medios, cuáles son los periodistas, cuáles son sus posturas editoriales absolutamente transparentes. Todo el mundo sabe tu Como postura. pienso, claro. A pesar Y de por que eso tienes me ven. y camiseta de banda gringa, pero eso sí, bien de izquierda. Pero ¿no? es que eso no quita, siempre te critico. No. Vos dices que los de izquierda no nos gusta el rock, No, nos no, podemos... vos tienes que tener ahí una de grupo Hayek, Pero por a mí alguna me regaló huevada, una persona pues, que me acá. ama. Ah, ya, Que pues. me ama. Sí, Rafael te mandó. No, pues. Oye, entonces va a haber estos espacios de absoluta transparencia editorial. Ajá. ¿Ya? Y la gente se tiene que ir educando en este momento para ir cogiendo un poco de aquí o un poco de acá y generar su propio criterio. O escuchar al que le crea, Claro. básicamente. Pero además ya, cuando yo daba clases en la UDLA contigo, tú dabas clases en la UDLA, esa clase de periodismo ya no existe. No, ya no existe porque la gente... y cree las que es tasas otro- y las tasas de matriculación Ya, en eso el es- periodismo están de picada. En general, hijo. Sí. Ahorita Y está bueno que los se hayan ido al carajo influencers, en el los sentido TikTok. de que no que la ética se ha ido al carajo,
pero sí de que es un momento de repensarlos, actualizarlos. Ya. O sea, no podemos seguir con el manual de Grigelmo pucha, sí, de hace 40 años, cuando ya la cosa es absolutamente distinta. De hecho, yo siempre recomiendo que lean este libro de Alessandro Barico que se llama The Game, que es el que explica, digamos, la antropología, la arqueología, lo que quieran llamar, por qué llegamos a esto con las redes sociales. Y a mí me parece que efectivamente es lo que estamos haciendo y estamos en este plan, es conversar transparentemente desde nuestras posturas, sin ofendernos, sin imputarnos delitos. Esto es lo que tiene que pasar. Mentir. Sin insultarnos. Exactamente. Pero bueno, ¿Ya? ha sido un diálogo, me parece rico, interesante y queda a disposición de ustedes esta conversación. Gracias. Un placer Muy bien. siempre. Mi espacio en Radio Pichincha, ¿cuándo? Ya mismo. Aquí está dentro del contrato. ¿Dónde está? Nos vemos la próxima. Gracias.